Buenos días, ¿cómo se encuentran? Vamos a tener una oración ahí. Incline su rostro, oramos. Señor Dios y Padre, gracias Señor por la vida. Gracias por el privilegio, Señor, nos levantaste y estamos aquí en tu presencia, Señor. Que tu Espíritu, Señor, se mueva en medio de nosotros, Señor, y nos enseñe de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes, Padre, y a confiar plenamente en ti y en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos en esta mañana, posiblemente lo que vamos a ver no lo acabemos hoy. Quiero empezar con una historia que se encuentra, aunque no la vamos a leer toda, ustedes la conocen, pero esta historia se encuentra allí en el capítulo de Juan, en Juan capítulo 9. Solamente quiero ver algunos textos. Quizás usted la lea en su casa y pueda sacarle más. Pero la pregunta que quiero hacer en esta mañana es, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha sentido como mayormente por sus mismos familiares o alguien cercano, se ha sentido como que lo ha excluido o rechazado, o en algún momento, ¿verdad que sí? Posiblemente. Y quizás no es una experiencia no muy bonita, o no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Han ido más lejos y lo han expulsado o botado de la casa. No sé si lo han hecho. Pero hay personas que sí, ¿verdad? Recuerdo experiencia cuando era niño. Mi papá era una persona bastante fuerte de carácter y llegó a botar a algunas personas de nuestro hogar cuando tomaba allí, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿verdad? Y no es triste, uno se siente a veces. ¿Cómo se sentiría usted cuando alguien lo excluye, quizás y más, quizás un particular, pero alguien que está cercano a usted, y posiblemente quizás más aún por lo que usted cree, ¿verdad que sí? Sucedió con Jesús, ¿cierto? Sucedió con los discípulos. Las creencias que tenían llegaron a excluirlo y a marginarlo. Y quiero empezar este estudio, una vez más, leyendo algunos textos de allí esa historia de un ciego. Ustedes conocen el ciego, que era ciego de nacimiento, y Jesús le hace la pregunta, cuando Jesús ve al ciego y los discípulos que andaban con él le hacían la pregunta. ¿Se recuerdan que él le dijo, ¿y quién pecó? ¿Verdad? No voy a leer el capítulo completo porque no, ¿verdad? No nos daría el tiempo, pero está ahí en el capítulo 9, usted lo lee con calma y usted lo ajusta a su vida, a lo que está sucediendo en su vida y lo que ha sucedido con nosotros, con este grupo, ¿no? Eso es lo que quiero que tratemos en esta mañana. O sea, ¿qué haría usted? ¿Qué haremos nosotros? Los discípulos le preguntaron, se recuerda allí, Jesús, ¿pero quién pecó, este o sus padres, para que naciera así ciego? Y usted sabe lo que Jesús le respondió, o sea, no es que él pecó o sus padres pecaron, sino que en realidad esta circunstancia, lo que Jesús le estaba diciendo es, yo la voy a usar para que la gloria de Dios que se manifieste en medio de ellos. Ahora, quiero que entonces en el capítulo 9, 8, porque voy a traer algunos versículos nada más, en el versículo 8 dice lo siguiente, Juan capítulo 9, por eso le dije la historia se encuentra ahí, dice, entonces presten atención, los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos, ¿quiénes? Los vecinos y los que le habían visto, o sea, eran gente cercana a ellos,
que lo habían visto, que se pasaban con ellos, que habían visto al ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, al ver lo que Jesús le había, ¿qué? Sanado. Ahora, Jesús, ¿qué hizo? Escupió en la tierra, formó lodo, le untó en los ojos y le dijo, ve al estanque y lávate. Y dice que cuando fue e hizo lo que Jesús le dijo, el ciego empezó a ver. Entonces los vecinos ahora le dicen, ¿será este o será otro? Ahora, después le preguntan cómo ahora ve y él le responde. Le dice a Jesús, ¿qué hizo? Le dice lo que le hizo con él. Escupió en el lodo, en la tierra, convirtió en lodo y se lo untó. Él fue al estanque y se sanó. Y en el versículo 13 dice lo siguiente. Lleváronle ante los fariseos. Ahora, por eso leí el versículo 8. ¿Quiénes lo llevaron ante los fariseos? Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego. O sea, los que lo conocían, los que estaban ahí, le llevaron ¿dónde? ¿Ante quiénes? Ante los fariseos. Ahora la pregunta es, ¿quién eran los fariseos en ese entonces? ¿Eran quiénes? Los dirigentes del pueblo de Dios, los dirigentes de la sinagoga. Entonces, es interesante porque ¿quiénes le llevaron? De los mismos de ellos, podríamos decir. ¿A dónde? A los dirigentes. Los fariseos le preguntan cómo había recibido la vista. Y en Juan 9:17 dice lo siguiente. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. O sea, miren qué interesante. Le preguntan, ¿qué tú estás diciendo de ese que te devolvió la vista? O sea, de Jesús. ¿Quién dices tú que es ese? Presten atención, hermanos, y póngalo a su vida y lo que ha sucedido con nosotros. ¿Quién dices tú que es ese? Él le dice que es el profeta. Ahora, no creían y llamaron a los padres. En la historia usted va a encontrar que no le creían y dice, le preguntaron a los padres a ver si era verdad, porque no creían que Jesús lo había sanado. Eso se encuentra en el verso 20 y 22, dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, interesante, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, presten atención, porque tenía miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías o el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué habían acordado? Los fariseos ya habían acordado que si alguno decía que Jesús era ¿qué? Aquí dice el Mesías, pero es el Cristo, o sea, el Cristo que es el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, en otras palabras, el ungido. ¿Qué iban a hacer con ellos? Lo iban a expulsar ¿de dónde? De la sinagoga. Ahora, otra vez, si usted se sigue leyendo, volvieron a preguntarle. Y él volvió a responder lo mismo, le dijo, ¿pero qué quiere que diga? Ya se lo dije una vez, usted va a seguir leyendo. Ahí en su casa lo lee con calma. ¿Qué? Y le dice, ¿qué? ¿Que acaso ustedes quieren volverse a él o quieren creerle a él? Pero sabemos que eso no era lo que querían. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron con él? ¿Los padres tenían miedo de qué? Ahora en el verso 34 dice lo siguiente, respondieron y le dijeron, o sea, ¿quiénes? Los fariseos, los dirigentes judíos, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron con él? Dice el texto, y le expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga. ¿Por qué? Recuérdese la pregunta, ¿quién dices tú que es este? Porque Jesús hizo una obra en su vida.
porque él entendió quién era Jesús. Los padres tenían miedo, ¿por qué? Porque ya habían acordado que si alguno creía que Jesús era el ungido, iba a ser expulsado ¿de dónde? De la sinagoga. Ahora, hermanos, en ese tiempo ser expulsado de la sinagoga no era simplemente que usted no podría entrar al pueblo, sino que usted era excluido del pueblo. Usted no podía tener una relación con ellos. Usted era echado fuera. Cuando lo veían, este fue aquel que fue expulsado. Presten la relación, ¿ok? Tengan en mente. Ahora, con esa historia en mente, hermanos, ¿por qué expulsaron a estas personas? ¿Por qué los padres tenían miedo? De lo que ellos creían acerca de quién era Jesús. ¿Quiénes los expulsaron? Con esto en mente voy a leer Juan 16 del 1 al 3. Dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ahora, si usted va al contexto, usted va a leer el capítulo 15. Es interesante. Por eso empieza diciendo, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Las que vienen en los capítulos anteriores. En el capítulo 15 Jesús se presenta, es interesante, porque Jesús se presenta y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo aquel que en mí no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Pero sigue diciendo, usted va a encontrar muchas veces repetidamente que Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús le está repitiendo y le dice, yo soy la vid. O sea, permanece en mí. Si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Entonces ahora con ese contexto, en el capítulo 16 Jesús dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Entendemos? Para que no desmayes, en otras palabras. Para que no te aflijas. ¿Qué cosas había hablado Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús es la vid, hermanos, ¿ok? No es una institución. Jesús es la vid. Jesús no dice, permaneced en mí. O en ese tiempo no dice, permaneced en la sinagoga. Jesús le está diciendo que permaneced en mí y yo en vosotros. La única manera de tener fruto en Jesús, ¿cuál es? Que Jesús permanezca ¿dónde? En nosotros. Y ahora le dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Para que no te aflijas. Por eso le hice la pregunta, quizás has tenido una experiencia en tu vida de un familiar, el cual te ha rechazado. ¿Y te sientes cómo? No se siente bien. Jesús le está diciendo, para que no tengáis tropiezo, entiende que yo soy la vid. ¿Ok? Un fruto, si no está en la vid, conectado a la vid, ¿qué sucede? Porque la vida está ¿dónde? En la vid. Entendamos eso, hermanos. ¿Por qué Jesús le dice eso? Dice el verso 2. Os expulsarán ¿de dónde? De las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. ¿De quién está hablando Jesús? ¿De un extraño que no conoce a Dios? Os expulsarán de las sinagogas. Y aun cuando cualquiera que os mate, mire qué interesante, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cómo usted puede comprender eso? El mismo Jesús, hermanos, los dirigentes judíos, cuando el mismo Jesús hacía milagros, ¿qué hacían? No querían que ¿qué?
por una ovejita allí, ¿verdad? Criticaban por lo que Jesús hacía, porque Jesús no dejaba en sábado, ¿qué? Un animalito sufrir, pero ellos querían, ¿qué? Apedrear a Jesús, querían matarlo. Qué interesante. ¿Quiénes hacían eso? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Entonces, hermanos, dice el texto, aunque fue en ese entonces, sucedió con Jesús, sucedió con los discípulos. Pero estas cosas se están repitiendo, hermanos, y va a seguir repitiéndose. Cuando el que hace estas cosas cree que lo está haciendo en el nombre de ¿quién? De Dios. De Dios. Hoy en día, hermanos, se está excluyendo personas por creer verdaderamente quién es Jesús. Mi pregunta es, ¿cuál es el criterio que se usa? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 me sienta la base para yo saber qué debo hacer. Segunda de Timoteo 3, 16, sabemos que está en el contexto de Pablo al Timoteo, pero solamente quiero terminar con ese capítulo, con esos textos. Dice, toda escritura, ¿qué dice el texto? Toda escritura es inspirada por Dios. Y yo quisiera que usted rompiera esto en su casa. Y aquí hay 4 cosas que Pablo dice, para qué la escritura es inspirada por Dios y para qué sirve. Y esas 4 cosas usted las busque y la analice una por una y profundice en ellas. Toda escritura es inspirada. La palabra inspirada, está la palabra inhalada, o yo inhalo o yo inspiro. Cuando yo inspiro es que entra o que sale. Dice toda escritura inspirada, o sea, sale de alguien. Esa palabra inspirada es la misma que Dios usó en Génesis cuando dijo, y formó Dios al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, Dios le sopló algo al ser humano. Cuando Dios habla, Dios está inspirando algo. Por eso es que la palabra de Dios dice allí en Hebreos que es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Y Pablo está diciendo a Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios, o sea, es soplada. Sale de Dios. ¿Y para qué sirve? Dice, es útil para enseñar. Algunas versiones dice para doctrinar. Y allá vamos, porque la iglesia tiene 28 creencias y tiene doctrinas. Dice Pablo que ¿qué es lo que nos debe motivar? ¿Cuál es la base en realidad? ¿Cuál es el meollo de todo? Toda la escritura, es la escritura de Dios. Porque fue Dios que ¿qué? Que la dio, que la inspiró, que la sopló. Y sirve para enseñar en realidad, para enseñar verdad. Algunas versiones te va a encontrar y dice, para enseñar en verdad. Sirve también para redarguir. O en el sentido de cuando alguien dice algo que no es cierto y usted usa la escritura para redarguir. ¿Para qué más sirve? Para corregir. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que corrige? ¿Qué es lo que redarguye? ¿Qué es lo que instruye en justicia?
¿Qué es útil para enseñar? Dice Pablo, la palabra de Dios, porque es palabra de Dios inspirada. ¿Ok? Ahora, se está usando eso sabiamente dentro del cristianismo. Y ahora es que empezamos, hermanos, ¿ok? Eso fue un contexto. Recuérdense que dice que serán expulsados de la sinagoga. ¿Y creerán que lo están haciendo en nombre de quién? El ciego, los padres tuvieran miedo porque los líderes que iban a hacer, si ellos confesaban que Jesús era el Cristo diferente a lo que ellos creían, ¿qué sucedía? Y es triste, ¿no? Usted puede encontrar muchos testimonios. Y usted dice, ¿cómo puede ser que teniendo la misma Biblia y gente que dice ser cristiano, marginan a personas por creer algo que, como dice aquí Pablo, tenemos que usar la Escritura? Pablo no está diciendo toda iglesia. Pablo no está diciendo toda denominación. Pablo está diciendo la Escritura. Pablo no está diciendo todo teólogo, todo doctor. Pablo está diciendo aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si usted quiere saber si está en lo cierto, usted tiene que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y saben, muchas personas, en cierto sentido, le dan la espalda a la palabra de Dios para creer un así dice el hombre. ¿Ok? Y lo que yo quiero, hermanos, es que usted se vaya confiado. ¿Se ha preguntado usted verdaderamente lo que usted y yo creemos? Que nos han echado a un lado. Pregunto, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Lo creo porque me lo han dicho, porque lo predican, o lo he visto en la palabra? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar, Señor, pero ¿estaré yo mal? Vamos a ser sinceros. La mayoría cree esto. Yo estoy creyendo esto. ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que porque ellos son la mayoría, ellos tienen la razón y yo estoy mal? Pero la base del criterio tiene que ser que es la Escritura la que me va a redarguir, a corregir, a instruir en justicia, a enseñar. ¿Quién es? La palabra. Y si lo dice la palabra, yo no puedo ¿qué? Y muchas personas, por no perder posiblemente quizás un puesto, posiblemente un salario, tienen miedo ¿a qué? ¿Se dan de cuenta? Y cuando usted cree de una manera diferente a la que yo creo, ¿usted es qué? Marginado. Por los mismos que del pueblo de Dios. ¿Quiénes llevaron al ciego? ¿Ante quién? Qué coincidencia, ¿no? Piense lo que ha sucedido. Lo mismo. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados dentro del adventismo, ¿cierto? Yo le puedo hablar de mi persona. A mí me bautizaron, yo he bautizado 2 veces, una cuando era bien niño y después aparté un tiempo del Señor y volví otra vez. Pero posiblemente usted no vio lo que la iglesia en realidad está escrito en sus creencias fundamentales.
Y la mayoría de las personas que bautizan hoy en día posiblemente no saben por qué se están bautizando o qué es en realidad lo que dicen las creencias fundamentales, o si tienen un soporte sólido en la palabra o no. Simplemente se bautizan, sea en cualquier denominación. Yo sé que usted se bautizó, la mayoría, y en cierto momento sucedió lo que sucedió, y tomaron la decisión de que ya no pertenecemos a la corporación. Y por eso pregunté, posiblemente en algún momento usted se ha sentido mal, como que ha sido, posiblemente puede haber sentido que ha sido traicionado, puede estar sintiendo, ¿será verdad? ¿Quién tiene la razón? Pero vuelvo y digo, Pablo dice, toda escritura, ¿a dónde tengo que ir entonces? A saber. Ahora, ustedes saben que hay 28 creencias fundamentales, ¿ok? Creencias, o sea, lo que cree y son fundamentales, ¿ok? Esto es lo que la iglesia cree. En el encabezado de las 28 doctrinas dice lo siguiente. Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su único credo. Presten atención a eso. Según esta declaración, los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su único credo. Y estoy hablando de la corporación, ¿ok? Según ellos, ¿cuál es su único credo? La Biblia. Y sostienen que ciertas creencias fundamentales son enseñanzas de las Santas Escrituras. Ahora miren qué interesante. Son 28, pero dice, sostienen que ciertas creencias fundamentales son enseñanzas de las Santas Escrituras. Esto es oficial, ¿ok? Estas creencias, así como están presentadas aquí, o sea, aquí en estas 28 creencias, constituyen el entendimiento y la expresión de la iglesia sobre las enseñanzas de las Escrituras. O sea, es un entendimiento que ellos tienen que sobre la expresión de la iglesia, sobre la enseñanza de las Escrituras. O sea, es lo que ellos entienden que dicen las Escrituras, ¿ok? Una revisión de estas declaraciones se podría llevar a cabo en una sección de la Conferencia General. Cuando la iglesia guiada por el Espíritu Santo sea llevada a un entendimiento más completo de la verdad bíblica o encuentre palabras más adecuadas en las cuales expresar las enseñanzas de la santa palabra de Dios. Pero según dice acá, la Biblia es su único credo, ¿ok? Entonces, si la Biblia es su único credo, quiere decir que estas 28 creencias tienen que estar, si son fundamentales, tienen que estar fundamentadas ¿en dónde? Según lo que dice ahí, en la Biblia. No en una iglesia, ¿ok? ¿En dónde? En la Biblia, porque la Biblia es su único ¿qué? Credo. Ahora, ¿cuántos de ustedes posiblemente no fue hasta mucho tiempo que pudo en realidad ver qué es lo que dice la creencia fundamental número 2? Pregunto, antes de bautizarse, ¿a usted le dijeron o leyó lo que dice? No los votos bautismales, lo que dice la creencia fundamental número 2. ¿Ok? Ahora,
según ellos, la Biblia es su único credo. Ahora, mire lo que dice la creencia fundamental número 2. Y dicho sea de paso, la creencia fundamental número 1, ¿cuál es? Las Santas Escrituras. La número 2, usted va a encontrar, búsquelo, algunos sitios dicen la deidad. Otros sitios todavía dicen la Trinidad. ¿Ok? Ahora, la creencia fundamental número 2 que la iglesia cree y que dice que está en la Biblia, porque la Biblia es su único credo, dice la siguiente manera, y por eso me voy a enfatizar en lo que dice las letras en rojo. Dice, hay un solo Dios. Creemos eso, ¿no? Ahora, dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. Según esta creencia fundamental, que según ellos está anclada en la Biblia, porque la Biblia es su único credo, la Biblia entonces, según ellos, dice que hay un solo Dios, ¿cierto? Pero ese solo Dios ahora es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esos 3 son una unidad de 3 personas coeternas. O sea, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es una unidad de ¿qué? De 3 personas. Y por ahí sigue diciendo, Dios inmortal, todopoderoso y todo eso. Ahora, en esta creencia fundamental, yo quiero que veamos, hay 3 componentes. Hay una declaración de la unicidad de Dios, porque sí dice que hay un solo Dios. En esta creencia hay una definición de ese Dios. Según ello, la definición de ese Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Esa es su definición de un solo Dios. Según esa creencia, tiene una descripción del Dios único, el resto de la declaración. Entonces, vemos esas 3 cosas en la creencia fundamental, una declaración, una definición y una descripción. O sea, que la declaración es que Dios, solo hay un Dios. Ahora me va a definir que ese Dios son Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Entonces se espera que eso esté ¿dónde? En la Biblia. Y tiene una descripción de ese Dios que es 3 personas coeternas, que Dios es que infinito, escapa de la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación, es digno para siempre de reverencia, adoración, servicio, todo eso. Esa es la ¿qué? La descripción. Ahora, si usted se fija, para sustentar la creencia número 2, que está formulada ¿dónde? En la Escritura, usted se ha fijado que hay 9 versículos bíblicos, 9 textos bíblicos. Entonces, vamos a examinar los 9 textos bíblicos para ver si la doctrina se sostiene por sola Escritura. ¿Usted cree que es justo lo que vamos a hacer? Si esa creencia fundamental, si lo que se cree está fundado en la palabra de Dios, se supone que está en la Biblia. Y para ellos, estos 9 textos, si pusieron 9 textos, entonces son los textos, creo yo, que se supone que se encuentre que en la Biblia hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Entonces, lo lógico es que yo creer a una institución o ir a la Biblia, como dijo Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Si yo quiero ser corregido, si yo quiero entender si estoy en lo correcto o no lo estoy, o es la institución la que está correcta, yo tengo que ir ¿a dónde? A la Biblia. Entonces, la misma creencia fundamental me está dando 9 textos bíblicos a la cual yo voy a ir a ver si los textos soportan esta creencia fundamental.
Y en lo que nos queda de tiempo vamos a ir viendo. Vamos al primer texto. El primer texto, según ellos, según la creencia fundamental, la cual no fue, en realidad, los personas que saben, fue la que redactaron esto, las personas de arriba, y después que esto es lo que creemos, y esto es lo que el pueblo tiene que seguir. ¿Ok? Y según ellos, si usted no se adhiere a las creencias fundamentales, ¿usted qué? En cierto sentido es marginado. ¿Por qué? Porque no cree en lo que la institución cree. Ahora, el que es rechazado, ¿le debe de creer a una institución o le debe de creer a la palabra de Dios? Entonces, vamos a ver si pasa la prueba. Génesis 1:26. Recuérdese que la creencia, ¿cómo empieza? En rojitas. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres están en unidad y los tres son coeternos, o sea, siempre han existido. Ahora, vamos a ir al primer texto que ellos mencionan. Primer texto dice, ya esto lo hemos visto otras veces, pero algunos textos me voy a tener un poquito, otros los voy a pasar un poco más rápido y hasta donde lleguemos. Dice el primer texto, entonces dijo Dios, no voy a poder concluir hoy, pero vamos a ir hasta donde vayamos, porque no quiero ir suave para que usted entienda. ¿Okay? Usted dirá, sí, yo entiendo, pero hay personas que hay que ir un poco suave, hay que entender. Yo soy el primero para poder entender. Dice el primer texto, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Primer texto. Ahora, en cada uno de los textos le voy a poner la creencia número 2, para que usted me diga por usted mismo si usted ve la creencia número 2 en el texto. ¿Ok? Usted ve ahí que el texto dice que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Pregunto, ¿el texto dice eso? No. ¿O soy yo? Yo quiero que usted esté seguro, porque recuérdese, yo lo que quiero que usted entienda, porque está la pregunta, ¿estaré yo mal? Y usted se siente frustrado al ser marginado. ¿Por qué? Porque usted cree de otra manera. Pero ¿a dónde vamos? A la Escritura. Pregunto sinceramente, ¿ve usted esa creencia en el texto? Primeramente, los que dicen que en el texto hay una pluralidad porque dijo Dios, hagamos. Dice, ¿se dan de cuenta? Hay más de uno. Y es cierto, la palabra hagamos, yo no puedo decir que yo solo hagamos. ¿No, verdad que no? No puedo decir yo solo, mira, yo hicimos. Ahora, si yo estoy con Eric, yo puedo decir, o con todos ustedes, yo puedo decir, mira, hicimos, ahí sí. Pero cuando dice hagamos, se supone que hay más que de uno, no hay problema. Pero es interesante porque la misma palabra dice, dijo, la palabra dijo está en ¿qué? En singular. Dijo Dios, o sea, una sola persona dijo, alguien dijo, singular. Hagamos. Yo le estoy diciendo a ustedes, mañana vamos. ¿Hay un plural? Sí. ¿Pero quién lo está diciendo? Yo, una sola persona. ¿A quién? A ustedes. También está la palabra, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. ¿Ve? ¿Se dan de cuenta? Entonces al texto le ponemos que, ¿qué? Hay un solo Dios, pero entonces ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Pregunto, ¿eso es lo que dice el texto? Entonces yo tengo que ir a la misma escritura cuando Dios crea, ¿con quién siempre ha estado Dios? Y yo no, es una abreviación de todo. El dijo verbo está en singular, o sea, es un solo hablante. No declara explícitamente que hay un solo Dios. Ni siquiera el texto dice que hay un solo Dios, no lo dice. Dios Elohim es un plural. El uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de la majestad y la trascendencia. Los judíos usan la palabra Elohim para la majestad y trascendencia de Dios. Encontramos el mismo plural de la majestad aplicado en Primera de Reyes 11:33. Dice ahí, por cuanto me han dejado, está hablando Dios, y han adorado a Astoreth, diosa, la palabra Elohim, la misma palabra, de los sidonios, que Quemos, Dios, o Elohim de Moab, y de Maloc, Dios de los hijos de Amón, y no han adorado, no han dado en mi camino para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David. Ahora, es interesante. Dice aquí, estos son dioses únicos, si usted se fija, cada uno designado individualmente como un Elohim. ¿Se da de cuenta? Quemos, Dios uno de Moab. Pero está usando la palabra ¿qué? Elohim. Usé este versículo porque aquí lo afirma 3 veces. Elohim, una pluralidad. ¿Qué quiere decir? Que para los que Quemos para Moab, Maloc de los de Amón y que a Sortet, a diosa de los sidonios, o sea, para ellos eso era ¿qué? Lo máximo. Era el Dios todopoderoso. O sea, cuando el judío usa la palabra Elohim, no significa que hay 3. No significa que es una pluralidad de número, sino la majestad, la grandeza de Dios. Cuando usted va en la Biblia, la creación del Padre y el Hijo, le voy a poner ejemplos, Colosenses no los vamos a leer, 1 del 15 al 17, Hebreos 1 del 1 al 2, Primera de Corintios 8, 6, Juan 1 al 3, siempre va a encontrar que los textos dicen que el Padre creó todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Siempre va a encontrar que se presentan versos de la creación, siempre dice que el Padre creó a través de su Hijo Jesucristo. Nunca va a encontrar una tercera persona, por lo menos yo no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, pues yo quisiera ver el texto. Y no solo eso, que la mensajera del Señor nos dice en Historia de la Redención, y ahora Dios le dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre, ¿quién le estaba hablando a quién? Pregunto, ¿pasa la prueba bíblica? ¿Pasa la prueba bíblica? Este texto nos dice, cuando dice Dios, ¿está apoyado la creencia de Dios en este texto? ¿Lo puedo usar? Tendría que forzar el texto para que dijera esto. Pero recuérdense que eso es un texto que se usa porque se supone que eso, de todos los textos, esos son los mejorcitos, ¿no? Seguimos con el segundo texto. El segundo es Deuteronomio 6:4. El texto dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pregunto, ¿dice el texto que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Y que los 3 son coeternos? Hermano, yo quiero que usted entienda que hay un grave problema. Porque aún los textos que se han escogido no apoyan lo que se cree. No es bíblico.
Lamentablemente no es bíblico. La inspiración entonces, podríamos decir que la inspiración de esta creencia número 2 no pasa el filtro de Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Entonces, si yo te quiero corregir a ti, si tú estás mal, yo tengo que usar ¿qué? La Biblia. Pero la escritura que te está usando no apoya lo que se cree, por lo tanto, pregunto, ¿es una injusticia? ¿Dónde está el apoyo de la creencia número 2? ¿Es bíblica? Ahora, dígale esto a un judío, que ellos entendían bien lo que significa este texto hasta hoy en día, lo repiten todas las mañanas y las noches, y se lo repiten a los hijos. Para el judío solamente hay un Dios, uno, no es una pluralidad. Ahora, ¿por qué usan ese texto? Porque la palabra uno, dicen, es que esa palabra uno, esa misma palabra se usa allí cuando Dios le dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se dan de cuenta, ¿ves? ¿Te das de cuenta? Son dos, pero ahora son uno. Entonces, creyendo de esa manera, entonces ahora, ¿ves? Te das de cuenta que cuando dice Jehová uno es, no está diciendo que es uno solo, sino que es uno en unidad. Y ese uno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿eso es lo que está diciendo el texto? Hasta el día de hoy, pregúntele a un judío que sabe en realidad lo que significa la palabra uno y le va a decir claramente qué es lo que significa. Entonces, en Génesis 2:21 también se usa la palabra ejad. Dice, Dios tomó una costilla de Adán para formar a Eva. Si yo uso la palabra ejad, la palabra uno, que es la misma que se utiliza para dejar el hombre a su padre, su madre y dejar una sola pareja, tengo que usarla también cuando dice Dios tomó una costilla de Adán. Entonces tengo que decir, no, Dios tomó una pluralidad de costillas. ¿Se dan de cuenta? Tomó varias costillas. Pero cuando el texto dice Dios tomó una costilla de Adán, pregunto, ¿cuántos fueron? Una. Ahora, hay esta persona, se llama Glenn Parfitt. Él escribió un libro en el Adventismo de la Trinidad. Se llama La Trinidad, en inglés, por supuesto. El libro se titula Lo que Dios ha revelado, o sea, de la Trinidad. En la página 665 y 666 dice lo siguiente. Este hombre, un teólogo, escribió un libro y defiende la Trinidad a capa y espada. Entonces, él escribió este libro y en la página 665 y 666 dice lo siguiente. Este hombre dice que ha compilado una lista exclusiva de todos los versículos del Antiguo Testamento, preste atención, en las que considera que ejad, o sea, esa palabra uno que se utiliza en este texto, podría significar unidos en uno. Ha atribuido esta acepción a la palabra en 43 ocasiones repartidas en 36 versículos. O sea, en otras palabras, él encontró que 43 veces en 36 versículos, esta palabra quiere decir que uno significa unidad. O sea, que no es uno solo, sino que son varios unidos. Y él dice que hizo una lista exhaustiva, o sea, él buscó en toda la Biblia y encontró 43 ocasiones en que apoya que la palabra uno significa que es unidad, o sea, que son más de uno. Y por eso ese uno puede apoyar la creencia fundamental. Pero es interesante, hermanos. A primera vista parece impresionante, ¿no? ¡Wow! 43 veces. Entonces sí, la palabra uno quiere decir que en realidad hay una Trinidad. Porque él encontró 43 ocasiones que es. Ahora miren qué interesante.
hasta que consideramos que Ejad, presten atención, aparece 951 veces en 739 versículos. Y él solamente cogió 43. ¿De cuánto? De 951. Por lo tanto, según el análisis de Parfit, Ejad tiene el significado de unidos en uno menos del 5%. De las veces, en realidad, la palabra simplemente significa uno. O sea, que él hizo una lista exhaustiva y encontró 43 versículos. Pero eso es simplemente un 5%. ¿Por qué no mencionó los demás? Los demás, hay más textos que se refieren que la palabra Ejad, uno, es uno numeral, es uno. Y usted lo puede buscar en su casa. Así que entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sinceramente, ¿pasa la prueba que hay un solo Dios? Dice el texto ahí que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted lo ve? ¿Se puede ver? Está difícil, ¿no? Está bien difícil. El próximo texto es Isaías 6:8. Dice lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Te das de cuenta? Ahí tienes la creencia número 2. Siempre la pongo para que usted vea. ¿Ve eso usted en el texto? No somos teólogos, hermanos, pero por lo menos podemos leer un poco. Sabemos leer lo que dice ahí. Pregunto, ¿eso está en Isaías? En Isaías 6:8 dice que hay un solo Dios. Pero ¿por qué ellos lo usan? Porque dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Te das de cuenta? Ese nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunto, ¿eso es lo que dice el texto? Primero que nada, el contexto está hablando de ¿qué? Del Señor sentado en su trono y están ¿quiénes? Los querafines, los querubines. O sea, en el trono siempre está rodeado de ¿qué? De ángeles. Bien pudiera ser que Dios le está diciendo a los ángeles, porque en el contexto están los ángeles, y siempre el Padre, el Hijo ha estado al lado de ¿quién? Es lo mismo, si en Génesis la mensajera del Señor, cuando dice que Dios le dice a su Hijo, hagamos al hombre, entonces cuando dice, es interesante, porque dice aquí hay una pluralidad, sin embargo el texto está diciendo, oí la voz en singular. ¿Quién estaba hablando? Los tres. Uno, del Señor, que decía singular. ¿A quién enviaré? Singular. Pregunto, ¿ven los tres ustedes aquí? ¿Pasa la prueba? ¿A quién enviaré? Parece indicar un hablante singular. O sea, Dios está hablando. ¿A quién enviaré? ¿Quiénes estaban ahí? Estaba su Hijo. ¿Quién más estaba ahí? Los ángeles. ¿Quién estaba hablando? Dios el Padre. El próximo se encuentra en Mateo 28:19. Ahí los agarré. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das de cuenta? Ahí están los tres. Ahora, pregunto, ¿dice ese texto que hay un solo Dios? Yo quiero que seamos sinceros. ¿Dice el texto que hay un solo Dios? ¿Lo ve usted? Búsquelo. ¿Dice el texto Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, lo menciona. Pero dice el texto que hay una unidad de tres personas que son coeternas. Simplemente el texto dice, Jesús está hablando y dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre singular
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Creemos nosotros en el Padre? ¿Creemos nosotros en el Hijo? Y creemos también en el Espíritu Santo. Pero no creemos que hay un solo Dios y ese Dios se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas, porque no lo encontramos en la Biblia. Ahora, este versículo no ofrece una declaración acerca de la existencia de un solo Dios. Tampoco proporciona ninguna descripción de nuestro único Dios. No describe. Decir que Jesús está proporcionando aquí una definición de un solo Dios. ¿Usted ve la definición de un solo Dios ahí? Sería ir más allá de lo que realmente dijo. Y aún así, hermanos, usted va más, cuando usted lee el 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, Él. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿dónde está Jesús? Literalmente, ¿dónde está Jesús? Cuando le dice, Él está diciendo a todos los discípulos, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿el fin del mundo ya se acabó el mundo? Él dijo, yo estoy con vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo es otra persona separada del Padre y del Hijo, porque eso es lo que supuestamente está con nosotros, pero entonces Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo es que Jesús está con nosotros? A través de su Espíritu. Dice el texto, y ahorita vamos a ver uno más y terminamos. Ahora, no, voy a ver terminamos con estas 2 citas y lo dejamos ahí. Ese es el texto más clave que usan ese porque menciona a los 3. ¿Ok? Dicen, ve, pero recuérdese que eso es para apoyar la creencia que hay un solo Dios. ¿Dice el texto ahí que hay un solo Dios? ¿Dice el texto que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? No lo dice. ¿Dice que hay una unidad de esas personas coeternas en el texto? No lo dice. Es lo mejorcito que yo podía usar para apoyar, ¿qué? La creencia. Ahora, vamos a la inspiración. En la Review Herald, octubre 26 de 1897, esta y una más, y concluimos. Dice la mensajera del Señor. Dice, antes de dejarlos, Cristo les hizo a sus seguidores una promesa firme, que después de su ascensión les enviaría el Espíritu Santo. Está hablando de lo mismo, del texto. Y pues les dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Miren qué interesante. Y esto que está entre corchetes, está en el original, no es que está añadido, pero miren cómo ella quiere aclarar lo que está diciendo el texto. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal. Para ella, ¿quién es el Padre? Un Dios personal. Sigue diciendo, y el Hijo, un príncipe y salvador personal. Presten atención, ella dice que el Padre es un Dios personal. El Hijo es un príncipe y salvador personal. Pero mire cómo dice del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. Ella podría decir, usted esperaría que decía, y del Espíritu Santo, un Dios personal o un ser personal, pero no, dice, enviado del cielo para representar a Cristo. Entonces, ¿se dan de cuenta las palabras que ella escogió para usarla? Según ella, ¿quién es Dios? Ahí. ¿A quién le dice Dios? Al Padre. Ahora, si usted, para reforzar esa cita, vamos a aclarar un poquito más y ahí lo dejamos, qué ella quiso decir también, porque tiene que ver con esta. Los que creen, eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Los que creen la verdad, debieran recordar que son los hijos de Dios y que Él los está entrenando. ¿Se recuerdan qué hacía Jesús con los discípulos? Entrenándolos. Y le dijo que le dio la comisión porque los había entrenado.
que se muestren agradecidos de Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Según ella, ¿quién es el Espíritu? Pregunto hasta el momento. ¿Usted ha visto que alguno de los textos que hemos visto apoya la creencia? Entonces, ¿se está viendo a dónde nos dirigimos? Y es triste, hermanos, que hay mucha gente todavía que sigue creyendo lo que es enseñado y abrazado por una institución que en cuando analizamos los textos no hay un así, dice Jehová. Yo quiero que tu fe, que mi fe se fortalezca y que en verdad entiendas. Yo no tengo duda, hermanos, lo que creo hasta ahora, yo lo puedo encontrar en la Biblia. No puedo abrazar una creencia en la cual no hay un así, dice Jehová, por lo tanto, no puedo aceptarla. O acepto la escritura de Dios, o acepto la escritura de un hombre. Oramos. Padre, gracias Señor por la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a verte, Señor. Ayúdanos lo que el enemigo ha hecho con las doctrinas, Señor. Doctrinas que no son bíblicas. Oramos por estas personas, Señor, que aún no han conocido la verdad. Señor, abre el entendimiento, Padre, y que puedan recapacitar, Señor, y que puedan seguir, no a una institución, sino un así, dice Jehová. Que podamos verte a través de las Escrituras y que nos reafirmen la verdad, Padre, y que podamos entender que no estamos solos. Aunque insistamos, Señor, que somos pocos, que quizás estamos marginados, pero Señor, tú no nos abandonas. Gracias, Señor, y danos una feliz tarde en el nombre de Jesús. Amén, Señor.